Bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y en los próximos minutos exploraremos el papel fundamental que juega la superfamilia de enzimas del citocromo P450 o CYP en el metabolismo de compuestos extraños en nuestro cuerpo. Basándonos en la revisión de Stevens Roof and Tranendong. Básicamente vamos a desglosar desde su descubrimiento hasta su impacto clínico actual en la farmacología y también en la toxicología. Nuestra discusión seguirá la estructura del artículo, comenzando con una introducción a los xenobióticos y fases de su metabolismo. Luego vamos a presentar un poco de la historia y cómo se nombran estas enzimas. Analizaremos dónde se encuentran y qué es lo que hacen exactamente, destacando su rol crucial en la detoxificación, pero también en la actividad de toxinas. Y pues finalmente cubriremos los factores genéticos y no genéticos que generan una enorme variedad entre individuos. Y para cerrar con los desafíos actuales en este campo de investigación. Bien, empecemos con los xenobióticos, disposición y excreción. Ok, para empezar definamos nuestro objetivo de estudio, los xenobióticos. Estos son todas aquellas sustancias químicas ajenas a nuestro organismo. Puede ser desde el medicamento que tomamos hasta los contaminantes en el aire. Nuestro cuerpo ha desarrollado un sofisticado sistema para manejarlos, conocidos como ADME, que es básicamente absorción, distribución, metabolismo y finalmente excreción. Aquí el paso clave es el metabolismo, ya que es un proceso de biotransformación que está diseñado para convertir estos compuestos, a menudo liposolubles y difíciles de eliminar, en formas más hidrosolubles que puedan ser excretadas eficientemente, evitando así básicamente la acumulación y el potencial de toxicidad, que es lo más importante. Continuamos con las tres fases del metabolismo de xenobióticos. Este proceso metabólico se divide clásicamente en tres fases. En la fase número 1, conocida como de funcionalización, pues aquí básicamente consiste en que las enzimas modifican químicamente al xenobiótico, generalmente añadiendo un grupo polar con un hidroxilo para hacerlo más reactivo y preparándolo para la siguiente fase. Aquí es importante mencionar que los citocromos P450 son los protagonistas indiscutibles. Y en la fase 2 o de conjugación, otras enzimas toman este metabolito y le unen una molécula endógena grande, hidrosoluble principalmente, como por ejemplo el ácido glucurónico o también el glutatión. Y esto no solo incrementa drásticamente la hidrofilidad, sino que también funciona como una señal para la expulsión. Y pues ya finalmente en la fase 3 o de extrusión, proteínas transportadoras especializadas como las de la familia ABC y SLC
pues reconocen estos conjugados y los expulsan activamente fuera de la célula. Esto para su eliminación final del organismo. Hablemos un poco sobre los hitos en la investigación de los CIP. Un poco sobre su historia. Su historia de los CIP es muy fascinante. Comenzó a mediados del siglo XX con la observación de un pigmento desconocido en los microsomas hepáticos. El gran avance llegó en 1962 cuando Omura y Sato lo caracterizaron y le dieron su iconombre de P450. Esto fue gracias a su pico de absorción característico a 450 nanómetros cuando está reducido y unido a monóxido de carbono. Inmediatamente se pensó que era una sola entidad enzimática, pero en los años 70 se hizo evidente que existían múltiples variedades isoenzimas con diferentes especialidades de sustrato, y la revolución de la biología molecular en las décadas siguientes pues nos permitió secuenciar sus genes y descubrir la vasta superfamilia gigantesca y ya finalmente resolver sus estructuras. Y pues sí, sus estructuras cristalinas, revelando así los secretos de su funcionamiento, más que nada. Continuemos con la nomenclatura de esta superfamilia. Pues con tantas enzimas se necesitaba un sistema de nomenclatura lógico. El que usamos hoy en día fue propuesto en el año de 1987. Se basa en la similitud de su secuencia de aminoácidos, que refleja su historia evolutiva. Todas empiezan con CIP y el primer número designa la familia, que son enzimas que comparten más del 40% de identidad en su secuencia de aminoácidos. La letra siguiente es la subfamilia, donde la identidad dentro de la familia supera el 55%. Y el último número identifica el gen individual. Finalmente, las variantes genéticas o alelos se indican con un asterisco, literalmente, donde asterisco 1 representa el alelo de referencia o el wild type. Por ejemplo, CYP 3A4 asterisco 1, que es el alelo más común de la enzima 4. Y bueno, en la subfamilia A, siguiendo el ejemplo, y la familia 3. Para hacerlo un poquito más digerible, imaginémonos que el nombre completo de una enzima es una dirección que te dice exactamente su ubicación en la familia genética. La siguiente diapositiva nos habla sobre diversidad de los CIP humanos. La diversidad en humanos es notable, ¿no? Contamos con 57 genes CIP funcionales y 58 pseudogenes organizados en 18 familias. Aunque nuestro enfoque es el metabolismo de xenobióticos, es crucial entender que muchas de estas enzimas tienen roles fisiológicos vitales. Por ejemplo, las familias CYP1, 2 y 3 son las grandes especialistas en xenobióticos. Sin embargo,
Otras familias son indispensables para la biosíntesis y degradación de compuestos endógenos, como por ejemplo neuronas esteroideas, ácidos biliares y sobre todo vitaminas. Esta dualidad funcional subraya su importancia entre la bioquímica humana. Ubicación y reacciones catalizadas. Estas enzimas son proteínas de membrana. Estas están ubicadas estratégicamente en el retículo endoplasmático liso, los microsomas y en la membrana interna mitocondrial. Su mayor concentración se encuentra en el hígado, que es el principal órgano detoxificador, también en el intestino delgado, la puerta de entrada de muchos xenobióticos. Su versatilidad química es asombrosa. No solo se limitan a una sola reacción, sino que catalizan un vasto repertorio de modificaciones oxidativas, como hidroxidaciones, epoxidaciones y desalquilaciones. Para lograrlo, no actúan solas, requieren de un compañero indispensable, que es la enzima NADPH citocromo P450 oxidorreductasa, que pues les transfiere electrones provenientes del NADPH y esto básicamente va a energizar el proceso de activación del oxígeno, que pues es clave en su catálisis. Veamos algunos ejemplos de metabolismo mediado por sí. La lógica del metabolismo por sí no es de una enzima o un sustrato, sino una red compleja de especificidad amplia y superpuesta. Por ejemplo, la cafeína es metabolizada principalmente por CYP1A2 en 3 productos diferentes. Un caso de gran relevancia clínica es el paracetamol. A dosis terapéuticas se conjuga de forma segura. Sin embargo, en sobredosis, básicamente la vía de CYP2E1 se satura y se activa, generando el metabolito altamente hepatotóxico NAPQI. Este es un claro ejemplo de bioactividad. Lo mismo ocurre con el benzoapireno, que es un procarcinógeno del humo del tabaco y también de carne quemada. Pero básicamente esto es convertido por CYP1A1 en un potente carcinógeno que daña el ADN. Esto quiere decir que entra al cuerpo, la enzima CYP1A1 lo metaboliza, lo transforma en un epóxido altamente reactivo, que es un potente carcinógeno, y este tiene la capacidad de unirse covalentemente al ADN y crea aductos de ADN, que si no son reparados por el sistema de la célula, pueden causar mutaciones permanentes en genes críticos, como pues los supresores de tumores. Y esta mutación es el primer paso hacia el desarrollo de cáncer. Ojo, también entra al cuerpo por la contaminación. En la siguiente diapositiva vamos a ver los CYP como un eje de metabolismo de fase 1. Si la fase 1 es el primer paso en metabolismo, los CYP son sus actores principales. Las cifras son contundentes. Bien, catalizan entre el 70 y el 80% del metabolismo inicial de los fármacos de uso clínico y hasta el 95% de todas las reacciones de oxidación de xenobióticos.
Un pequeño grupo de estas enzimas, principalmente de las familias 1, 2 y también de la familia 3, realiza la mayor parte de este trabajo. Entre ellas, CYP3A4 y CYP3A5, junto con CYP2D6 y CYP2C9 y también CYP1A2. Estas enzimas son responsables de metabolizar la gran mayoría de los medicamentos utilizados en la clínica. En esta diapositiva vamos a ver algo muy interesante. Es la bioactivación. Aunque su función principal es protectora, los CYP tienen un lado oscuro. A veces su acción catalítica no detoxifica, sino que activa. Este proceso es conocido como síntesis letal o bioactivación. Esto transforma una sustancia poco reactiva en un metabolito electrofílico muy agresivo. Si este metabolito no es neutralizado a tiempo por la fase 2, puede atacar y unirse covalentemente a macromoléculas celulares vitales como el ADN, causando mutaciones, o a proteínas, alterando su función. Este es el metabolismo molecular subyacente a la toxicidad de muchos carcinógenos químicos, como la aflatoxina B o la nitrosamida del tabaco, como ya lo vimos, ¿no? Que se activa y puede provocar cáncer. Entonces es un arma de doble filo. Si no es neutralizado por la fase 2, te ataca. Veamos los polimorfismos genéticos en los genes CYP. Una de las áreas más importantes de la investigación en CYP es la farmacogenética. La razón es que pues, nuestros genes CYP no son idénticos, son altamente polimórficos, con múltiples variantes alélicas en la población. Estas variantes incluyen desde cambios de un solo nucleótido hasta la delección o duplicación de un gen entero. Estas diferencias tienen como consecuencias funcionales directas resultado en las enzimas con actividades aumentadas, disminuidas o literalmente nulas. Genes como CYP2D6, CYP2C9 y CYP2C19 son ejemplos paradigmáticos de alta variabilidad y pues esto explica por qué distintas personas responden de maneras tan diferentes a los mismos medicamentos. Continuamos con los fenotipos metabólicos. Esta variabilidad genética se traduce en 4 perfiles o, dicho de diferente forma, en 4 fenotipos metabólicos principales. Los metabolizadores pobres, PM, que portan 2 alelos no funcionales, eliminan los fármacos muy lentamente con riesgo de acumulación y toxicidad. En otro extremo, los metabolizadores ultra rápidos, UM, que a menudo, por tener copias extra del gen, eliminan los fármacos tan rápido que la dosis estándar puede ser ineficaz. No funciona. En medio de estas dos están metabolizadores extensos, M, que portan 2 alelos funcionales y consideramos el estándar. Y los metabolizadores intermedios, IM, con actividad reducida.
Conocer el fenotipo de un paciente es clave y es fundamental para la medicina personalizada, ya que conocerlos nos van a ayudar a dar un mejor tratamiento. Esto nos lleva a ver el impacto clínico de la farmacogenética SIP. El impacto clínico de esta variabilidad es inmenso, muy inmenso. Es una de las principales causas de falta de eficacia terapéutica y de reacciones adversas a fármacos. Por ejemplo, en un metabolizador pobre de CYP2D6, una dosis estándar del antidepresivo nortriptilina puede volverse tóxica. Es no sé, en un ultra rápido, por ejemplo, la codeína, un profármaco, se convierte tan rápidamente en morfina que puede causar una sobredosis. La situación se complica con los profármacos donde la enzima es necesaria para activar el medicamento. Aquí un metabolizador pobre no recibiría ningún beneficio terapéutico. Por eso las pruebas farmacogenéticas son una herramienta cada vez un poco más valiosa en la medicina de precisión, justo para medir las dosis. Y bueno, el siguiente punto es mecanismos de inducción enzimática. ¿Cómo funciona esta inducción a nivel molecular? Pues es un elegante mecanismo de adaptación. Ciertos xenobióticos son detectados por receptores moleculares que actúan como sucesores celulares. Cuando un inductor se une a un receptor como PXR, CAR o AHR, este complejo viaja al núcleo de la célula. Allí se une a una secuencia, a unas secuencias específicas de ADN en la región promotora de un gen CYP, activando su transcripción. Esto resulta en una mayor producción de ARNM y consecuentemente de la enzima, preparando al organismo para metabolizar más eficientemente este compuesto. Modulación no genética de la actividad CYP. Bueno, pero la genética no lo es todo. Nuestro fenotipo metabólico puede cambiar. Esto se debe a que factores no genéticos, factores fisiológicos como la edad, el sexo o la presencia de una inflamación sistemática puede suprimir la expresión y actividad de los CYP. Y pues factores externos como los medicamentos, suplementos, herbales o incluso con alimentos pueden actuar como inhibidores, bloqueando la enzima o con inductores haciendo que el cuerpo produzca más. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el jugo de toronja, un potente inhibidor del CYP3A4 que puede aumentar peligrosamente los niveles de muchos fármacos. Con el ejemplo del jugo de toronja, basta con un solo vaso de 200-250 mililitros para inhibir las enzimas intestinales de manera significativa. Por ejemplo, las estatinas, que es para el colesterol. Un fármaco muy común es la atorvastatina. Puede provocar rhabdomiólisis, que es dolor y daño muscular. Esto tan solo por consumir un juguito de toronja. Es por eso que debemos conocer y informar a nuestros pacientes. Y bueno, el siguiente punto es mecanismos de inducción enzimática.
¿Cómo funciona esta inducción a nivel molecular? Pues es un elegante mecanismo de adaptación. Ciertos xenobióticos son detectados por receptores moleculares que actúan como sucesores celulares. Cuando un inductor se une a un receptor como PXR, CAR o AHR, este complejo viaja al núcleo de la célula. Allí se une a una secuencia, a unas secuencias específicas de ADN en la región promotora de un gen CIP, activando su transcripción. Esto resulta en una mayor producción de ARNM y consecuentemente de la enzima, preparando al organismo para metabolizar más eficientemente este compuesto. Ok, en resumen, los citocromos P450 son el sistema enzimático central en el metabolismo de la fase 1, esenciales para la detoxificación, pero también implicados en la bioactivación tóxica, como ya lo habíamos mencionado. La enorme variabilidad interindividual en la respuesta a fármacos y tóxicos se debe a una compleja interacción de factores genéticos y no genéticos que modulan su actividad. Los desafíos actuales incluyen varios aspectos, entre ellos mejorar la predicción del fenotipo a partir del genotipo, también elucidar los mecanismos de regulación epigenética y fundamentalmente integrar de forma rutinaria el conocimiento farmacogenético en la práctica clínica para para una terapia verdaderamente personalizada, ¿no? Y eficiente. Porque pues al menos sabemos que aquí en México aún no existe una terapia personalizada, una dosis específica para ciertos medicamentos y restricciones de otros. Y muchas gracias por su atención. Nos veremos muy pronto. Chao.